través de nuestra webcam. Nos vamos al interior, lo vamos a recibir a él por primera vez en nuestro programa, le agradecemos y mucho que nos haya devuelto el contacto. Vamos a hablar con Julián Vilar, quien es el representante de la empresa San Roque, la empresa que está en conflicto en este momento allí con el municipio de la ciudad termal de Presidencia Roque Saspeña. Julián, bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos, ¿cómo estás? Sí, buenos días, muy bien, de salud. Bueno, muchísimas gracias, Julián, Gracias por devolvernos la llamada y estar atento, obviamente, a esta entrevista. Bueno, Julián, contanos en primera plana, ¿qué situación está pasando? Y bueno, la palabra de jacta, así como por decir, sería falta de diálogo. Porque resulta que del gobierno, como tiene tanto anillismo con todos los medios de Presidencia Roque Saspeña, copan todas las radios y no me dejan salir a mí. Hay muy pocas radios que tengo que ir a golpear puertas para poder salir. Entonces lo hago a través de las redes sociales, a través de TikTok, a través de Facebook, de Internet, bueno, porque no me queda otra. Y bueno, le agradezco desde ya que me han llamado. Por eso le digo que esto es falta de diálogo, porque ellos están diciendo de que no se acercan las partes, pero yo le he venido presentando notas desde el 1 de enero, o sea, si hablamos históricamente, en el año 2009 y 2010, yo con un intendente que fue el padre de este intendente actual, he presentado 0 kilómetros, y bueno, después en el año 2013 han caído por situaciones económicas otras empresas, y yo tenía 35 trabajadores y tuve que duplicar la planta y endeudarme en 8 colectivos más para poder hacerme cargo de esos 35 trabajadores que llegamos a 70 y pico de trabajadores. Y bueno, hoy dice que no me alcanza la plata porque tengo superpoblación de trabajadores, y eso es mentira. Lo que pasa es que como no se ajustaban las tarifas y como veníamos con déficit, un gran déficit porque no se ajustaban las tarifas, entonces tuvimos que empezar a alargar menos coche, hasta que después, si nosotros lo que recaudamos por día, no podíamos comprar el otro día el 30% de gasoil. Entonces, si ellos no leen las notas diariamente que nosotros les veníamos presentando, entonces, ¿por qué en el año 2010 yo era el más bueno, en el año 2013 también cuando le contuve toda esa gente, era el más bueno, y ahora cuando se hace la quita del subsidio el cambio de distribución, soy el más malo? Es que hay que sentarse el ejecutivo municipal, el empresario, para ajustar las tarifas como corresponde y compensar los atributos locales, porque acá tenemos atributos locales que no son compensados de ninguna manera en la empresa. Entonces se hace insostenible el servicio. Julián, Walter Mesculet te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Te pregunto, ¿cuál es la tarifa actual del transporte de pasajeros allí en Saspeña? De 500 pesos. Siempre se fueron haciendo las audiencias públicas como corresponde, pero nunca exponía ningún funcionario público de Presidencia de Roque Saspeña, porque ellos como que me querían culpar a mí como socialmente porque se ajustaba el boleto, porque se aumentaba el boleto. Ellos no daban la cara, lo único que hacían es hacer el acto administrativo, la resolución y elevarlo a Nación Servicio para que se actualicen las tarifas. Pero siempre socialmente quisieron como que decir es culpa del empresario que aumenta el boleto. Julián, ninguna exposición de la audiencia pública la hicieron ellos. Ellos lo único que abrían la audiencia pública y la exposición, que las tenemos nosotros grabadas, digitalizadas, la hacía yo como empresario del transporte, y bueno, pedía una tarifa y ellos siempre me daban un 70, un 80, hasta un 100% menos de lo que realmente tendría que estar. Correcto. Julián, el servicio que presta tu empresa San Roque allí en la localidad de Presidencia de Roque Saspeña, ¿para cuánto número de usuarios, cómo es el grupo de usuarios que habitualmente utiliza el servicio? Y bueno, nosotros en épocas, lo que pasa que ellos dicen que los últimos 3 años fue en decadencia la empresa, pero ellos se olvidan de todas las crisis económicas y de la pandemia,
cuando en otras ciudades se permitía hacer transporte y acá la habían vallado con montañas de tierra todas las avenidas y todas las entradas de la ciudad. Era una ciudad que nosotros teníamos la mayor cantidad de pasajeros del otro lado de la ruta y no se podía cruzar la ruta, no se podía hacer ningún tipo de barrio. Lo único que se podía llegar a hacer un recorrido del casco céntrico donde la gente no ocupa casi el colectivo. La gente que ocupa el colectivo es la gente más alejada de los barrios y de escasos recursos. Entonces nosotros teníamos 120.000, como se dice hoy, usos o pasajeros que teníamos por mes. Después fuimos bajando a 90, 80 y bueno, en el último mes cuando estábamos haciendo un recorrido de emergencia tuvimos 45.000 usos. Entonces, pero eso es lo que pasa, que fueron cambiando todas las cosas y cuando en la pandemia ellos como que restringieron el uso del transporte y en ese momento hoy hay una buena política del tema de los ciclomotores y todo eso existiendo, pero en ese momento había como que un libertinaje de tránsito, entonces también no favorecía el transporte. Pero yo pasé por muchos años en esto y siempre, o sea, fue como que una pequeña rivalidad con los otros transportes, pero siempre cuando el transporte tuvo una tarifa adecuada y se contuvo el déficit de las empresas con los diferentes tipos de subsidios que se llamaban subsidios y después compensaciones, no había problema y la gente, las empresas podían llevar adelante una paz social, trasladarla hacia sus trabajadores. Entonces, porque esto lo que hace se pone más picante cada día con los diferentes periodistas que se ponen a hacer declaraciones en contra de la empresa sin saber realmente la verdad de la cuestión. Correcto. Porque, por ejemplo, en las redes sociales el secretario de gobierno postea toda la cantidad de subsidios que recibió la empresa y se olvida una plata. Dice que yo me llené de plata y ¿qué hice? ¿Por qué no guardé esa plata? Pero si él tendría que haber puesto la plata del año 2023, los gastos que tuvo la empresa, cuánto gasté de combustible, cuánto gasté de sueldo, y ver el déficit que me produjeron ellos con la tarifa que nunca me dieron la adecuada. Julián, te pregunto también porque tengo entendido, porque bueno, estudié también en Presidencia Roque Saspeña y viví también un tiempo allí sobre la calle 20 y 19, a la vuelta del Club Sokol, y me acuerdo muy bien que el colectivo en aquella época, digamos, circulaba por el hospital, circulaba obviamente por el centro, como decía vos, pero también tenía el ramal allá por el zoológico municipal, es decir, una vasta zona, digamos, cubre la empresa San Roque. Sigue haciendo el mismo recorrido, ¿no? Y sí, porque por eso, o sea, porque cuando en el 2013 se cae en la otra empresa, dejan a los empleados en la plaza y dejan los servicios y yo tuve que endeudarme y hacer todos los servicios. Actualmente estábamos haciendo también un servicio porque la UNCAUS con las nuevas carreras no tenía aula suficiente de infraestructura y bueno, donde eran los galpones de Ferichaco los acondicionaron bien con aire acondicionado y todas las luminarias y bueno, están dando clases de psicología, de medicina y bueno, hasta ese lugar desde la facultad lo trasladábamos, que era alrededor de 4 kilómetros, a los alumnos con el mismo servicio y con la misma tarjeta SUBE, o sea, si el estudiante tenía un boleto estudiantil gratuito, que también se lo trasladábamos con ese beneficio. Entonces, y hoy tiene que andar caminando la gente porque no pueden tomar algún otro transporte alternativo porque se le hace muy oneroso. La gente me manifiesta en los barrios, Julián, si yo tomo un remis, hoy no como carne. Exacto. Si yo, así, esas son las palabras, y después otras abuelas que me dicen, yo no me puedo subir a una moto. Correcto, pero Julián. Ese es el problema de costos y falta de diálogo. Te pregunto también, en Presidencia Roque Saspeña, ¿existe la regulación de taxis o remises? Bueno, y obviamente hoy con las nuevas aplicaciones electrónicas, los Uber o los Didi que circula, digamos, en la región, ¿también lo tienen allí en la ciudad termal? Esa parte la desconozco cómo se manejan.
la parte de remise y taxi o si hay. Lo que sé es que la gente hoy lo que está es caminando mucho, porque no puede pagar ningún otro servicio. No se olviden que acá en Presidencia Roque Saspeña no tenemos un área metropolitana de cantidad de empleados públicos y eso hace que el salario promedio de Presidencia Roque Saspeña sea mucho más bajo que una ciudad capitalina. Eso hay cosas que los ingresos, por ejemplo, nosotros tenemos un boleto promedio hoy en Presidencia Roque Saspeña de 186 pesos. ¿Usted cree que una empresa puede sostenerse así? Es inviable, ¿entiende? Yo no voy a salir. ¿Sabe lo que me mandan los trolls? O no sé cómo se llama esa palabra, los que trabajan para los funcionarios. Sí. Andar a tomar un crédito y comprar combustible. ¿Y con qué voy a pagar el crédito si hoy con la plata diaria no podemos pagar el combustible? ¿Cómo voy a tomar un crédito para ir a comprar combustible? ¿Con qué voy a pagar el crédito? Hay cosas que no sé, no tienen noción de lo que están diciendo, lo que están haciendo. Te pregunto también porque, bueno, por ahí surgen las versiones de decir, bueno, si la empresa San Roque no funciona, bueno, se da de baja la concesión, obviamente, de ese servicio y se llama licitación pública para otra empresa. ¿Es tan fácil así, por lo menos en tu ciudad, trabajar de esa manera, que el municipio finalmente no llegan a un acuerdo con ustedes y le den de baja el servicio y llame a concesión, por decirte, a la empresa ERSA, que regionalmente sabemos que es una de las más fuertes también en el servicio de transporte? Y bueno, acá históricamente una vez sacaron un frigorífico así y después le costó mucho dinero al municipio de los saspeñenses. Correcto. Julián, por último, y agradeciendo también este contacto, ¿cómo se soluciona finalmente este conflicto? ¿Cómo, desde el punto de vista empresarial y también del área administrativa allí del municipio, cómo se soluciona para que empiecen a circular las unidades lo más inmediatamente posible? Con el JAPTA, como yo le dije, diálogo. Ellos tienen que poner un cierto dinero para compensarme el déficit que me fueron produciendo desde enero hasta acá para que podamos motorizar y una ayuda de una cierta cantidad de litros de combustible por 90 días nada más. Y primero que nada ajustar la tarifa, porque el día que pongamos en marcha los colectivos, y a todos los colectivos vamos a tener que cambiar las baterías, ¿entiendes? Porque las baterías cuando quedan parados los colectivos se funden. O sea, es bastante oneroso es volver a poner en marcha la empresa. Y bueno, o sea, ese aporte extraordinario que le estamos pidiendo al municipio y la contención del combustible, bueno, pero ajustar también las tarifas, porque nosotros en 90 días actualizando las tarifas ya tendríamos la recuperación económica y el equilibrio de lo que la gente tiene que pagar y el poco subsidio que vamos a recibir. Correcto, estamos hablando de una tarifa por arriba de los 700 pesos. Y sí, o sea, yo le dije una tarifa, hoy el costo a mí me da 1.850 y yo le estoy sugiriendo hoy que pongan una tarifa alrededor de 800 pesos, pero que en 90 días que se vaya viendo, que no se olviden que tienen que ir viendo la tarifa y asincerando a través de oficina de costo que tienen. Por último, le pregunto, Fabián, ¿cómo está la parte salarial, digamos, de los empleados hoy por hoy? ¿Están al día? No, o sea, estamos debiendo una parte del sueldo del mes anterior y que está vencido. Correcto, perfecto. Julián Villar, muchísimas gracias por este contacto. No sé si querés agregar algo más a los micrófonos de Radio Atlántida aquí en Resistencia. Te escuchamos, por favor. Y no, por eso yo tuve el coraje de que no fue fácil esta lucha, llevar adelante el transporte en Presidencia Roque Saspeña. Cuando empezaron las tendencias de subsidio en el año que vinieron para la zona del Chaco 2005-2006, en Presidencia Roque Saspeña la primer línea lo consiguió en el año 2006, la otra línea lo consiguió la otra empresa en el 2007 y yo fui la última empresa que me costó conseguirlo en el año 2008. No sé si eran por razones políticas, pero no importa.
Lo importante es que en el tiempo yo le demostré a todos los intendentes que fueron pasando y me hice cargo, fui creciendo y me hice cargo de la gente y del servicio, y hay una cosa que a ellos no les cierra: ¿por qué quiero seguir yo? ¿Y por qué esta es mi profesión, esta es mi pasión? Eso es como cuando un médico estudia para medicina, no va a cambiar después que se recibió y estudiar otra carrera para dedicarse a otra profesión. Yo la sé mi actividad de memoria. A mí no me dictan las cosas, yo escribo mi historia día a día, yo vivo en mi empresa los 365 días del año, y eso se lo puede decir cualquier persona que me conozca o todos los empleados que pasaron por la empresa San Roque SRL. Correcto. Julián Vilar, entonces, muchísimas gracias por este contacto, y desde aquí en adelante te mantendremos en contacto permanentemente para, bueno, ver si finalmente se resuelve este conflicto o no de aquí hacia un futuro, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y que Dios ilumine a todos los gobernantes que nos gobiernan, porque si no hay diálogo no hay solución. Así será. Un abrazo, mi querido, que tenga buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, hasta ahí entonces.